antes de ir con el doctor Francisco Herrera Arauz, quiero poner el video que ayer fue tendencia con esto de el nuevo audio, no es video, es un audio, del presidente del Consejo, no del Consejo, perdón, de la Corte de Justicia, en ese tiempo era juez. Continúa revelación de audios de presunto lawfare sobre el expresidente Rafael Correa. En este extracto de conversación entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se pone en duda la calificación de Diana Salazar para ser fiscal. Veamos. También te cuento una cosa. Es el error de la Daniela y de la Diana. Es la primera reformulación que la Diana pasa. Recuerda que la Diana, el único caso que llevó a juicio fue el caso de FIFAPEI, porque ella estaba en una unidad donde nunca judicializaba nada. Éramos, a tal punto que yo sé, porque yo participé con ella Fiscal 3 y yo con ella hacíamos los exámenes, yo le ayudé en la plataforma, fue la que más baja sacó con nosotros en los exámenes. Ella no tenía experiencia en la oralidad, por eso no fue una de las que ni siquiera sacó sobre 50. Una cosa es que bien o mal tú estás al día, bien o mal haciendo audiencia y hablando, por lo menos se te quitan los nervios. Bueno, ahí ustedes escucharon cómo es que se dio esto de la calificación de la fiscal Diana Salazar. Este es un medio argentino el que publica este audio, Fuente La García. Publicó ayer este audio como el de la semana anterior. Vamos a saludar a esta hora de la mañana ya con nuestro segundo invitado, el doctor Francisco Herrera Arauz, amigo de esta casa. Doctor, buen día. Buen día, estimado y querido Jaime. ¿Cómo está usted? Un saludo a toda la gente de Ecuador en directo. Qué gusto estar en esta casa. Muy bien, doctor. Carlita, que está un poco delicada de salud, espero que la próxima semana nos acompañe. Le mando un saludo inmenso a Carlita, querida, y que se recupere pronto. Seguro que sí. Doctor, empecemos con este audio que todavía no lo había comentado, con el audio que pusimos, de Saquicela, que aparece ahí con otra persona conversando sobre la calificación de Diana Salazar. ¿Qué significa esto? Después de tanto tiempo estamos escuchando estas pruebas. Se nos quedó la señal. Algo pasó. Esperemos que se conecte nuevamente. Ahí está el doctor. Creo que ahí Estoy, ojalá. Bueno. ¿Ya estamos? Ahí estamos, doctor. Ya. Vuelvo de nuevo. Cuando se eligió a la doctora Diana Salazar, yo me permití señalarle de manera directa que había escogido la peor manera de llegar a un cargo: la falta de legitimidad. Y aduje dos razones para que el Ecuador piense y repiense sobre lo que había ocurrido. Lo primero era la forma atrabiliaria y autoritaria con la que Trujillo le había elegido fiscal. No fue ni la más conveniente ni la más justa. Trujillo actuó de manera indebida, abusiva, y nos impuso al Ecuador sus decisiones a voluntad, que fueron las peores. Eso para empezar. Pero luego, el Ecuador miró cómo una calificación de 10 sobre 20 se imponía sobre los demás participantes para la Fiscalía General del Estado y nombraron a la persona con las peores calificaciones. Ha circulado, después de la elección de la doctora Diana Salazar, su examen. Un video que muestra la grabación de su intervención pública. Una serie de cuestionantes que se lanzaron desde el momento mismo de su elección, encabezados por el ex candidato vicepresidencial Andrés Páez. Y luego lo expuesto por Acción Jurídica Popular en sus fallos de su tesis, el libro escrito para una universidad con el fin de obtener su grado de maestría o posgrado,
Y luego lo del artículo científico, que es un escándalo no solo por el plagio, sino porque mantiene bajo su poder a uno de los presuntos autores, ¿no? Bueno, sería el autor del artículo científico. Todo eso le cuestionó ya no legítimamente en el cargo, sino jurídica y académicamente. Y eso motivó a partir de ese instante que se le cuestiona a Diana Salazar de manera permanente. Yo lo he dicho en diversos editoriales que la actuación de Diana Salazar es preocupante porque le hace daño al país, le hace daño a la justicia, le hace daño a la intervención jurídica que tiene que tener el Estado para tutelar a sus ciudadanos. Por ese acto selectivo de participación. Vamos a hablar más adelante de eso, pero por ahora lo descubierto, lo que usted me pone en el audio en primer momento, de la conversación entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y una empleada, desconozco quién sea, lo que muestra es la forma como no solo el presidente de la función judicial trata a la señora Diana Salazar. Sus propios compañeros, los distintos jueces y hasta la propia fiscalía maltrata a Diana Salazar. La maltrata. Le provoca una serie de burlas, de ofensas y hasta humillaciones por su desconocimiento del derecho. Entre todos le saben que tiene una capacidad limitada para actuar jurídicamente. Y todos comentan. Hay momentos en que los jueces han intervenido cuasi desechando lo intervenido por Diana Salazar en los distintos juicios. Por esto que se refleja en ese audio. Porque la señora Diana Salazar desconoce lo que interviene. Y eso es una parte grave. Justamente hace pocos minutos hablaba con el doctor Leonel Calderón y él decía que para pedir la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que la Corte los pueda destituir, debe haber un juicio penal y una sentencia. Pero ayer la fiscal pedía la destitución directamente a la Corte Constitucional. Eso demuestra que ella desconoce un poco el derecho penal. ¿Un poco? Muchísimo. No sé cuánto. Pero no puede ser posible que el Ecuador tenga como fiscal general del Estado a una persona que desconoce normas del derecho que son vitales para el desarrollo de la justicia y el accionar jurídico del país. Para empezar, el blindaje de Trujillo, que ahora discute la Corte Constitucional, debe ser discutido por el país. Porque no hay ni función, ni ciudadano, funcionario público, que pueda actuar sin responsabilidad de sus actos en la función pública. Es decir, el blindaje se volvió, y voy a usar una similitud muy dura pero necesaria, el blindaje de Trujillo se convirtió en el saco de el ladrón para ocultar sus robos. Es así de cruel esa imagen, pero es cierta. Claro, el blindaje de Trujillo, si no existe el blindaje nada, de Trujillo fue y es hasta este momento el saco en el cual el ladrón oculta sus robos. La Corte Constitucional fue elegida de manera ilegal, ilegítima e indebida, como la fiscal.
A esa gente igual no tenían por qué haberle elegido, no tenía por qué Trujillo haber reemplazado a la Corte Constitucional y nombrar a un grupo de personas a las que les regala el cargo. Igual que la fiscal Diana Salazar. Entran con notas de 14 sobre 20, nota del doctor Ramiro Ávila Santamaría, profesor universitario, nota del doctor Hernán Salgado Pesantes, 14 sobre 20. Ellos eran los que más tenían, se supone. Una corte regalada, pero por Dios, o sea, ¿qué acto más oprobioso para una nación que la Corte Constitucional sea elegida sin los méritos suficientes? La Corte Constitucional procede, oiga, Jaime, en derecho hay un axioma que es necesario aplicar en muchas ocasiones. Nadie puede ser beneficiario de su propio dolo. Y la Corte Constitucional se convierte en beneficiaria de su propio dolo al haber sido elegida de manera ilegal. Y blinda todo lo de Trujillo. O sea, todo lo que hizo Trujillo estuvo bien y queda blindado, incluido el nombramiento de la Corte Constitucional ilegal, incluido el nombramiento ilegal, indebido, ilegítimo de Diana Salazar. La Corte Constitucional, y digo con más dureza si es que quieren, y lo vuelvo a repetir, el blindaje a Trujillo se convirtió en el saco en el cual el ladrón oculta sus robos. Ese tipo de acciones son las que llevan a pensar, ¿por qué tenemos una funcionaria como Diana Salazar? ¿Por qué tenemos los funcionarios como la Corte Constitucional que en desconocimiento del derecho actúan violentando la norma y la ley? Y le voy a ser más crítico con relación a la doctora Diana Salazar, en función de que no es que ella conozca o desconozca ciertos hechos porque no son del área penal o son derecho administrativo o son derecho constitucional. No, ella tiene la obligación de conocer el derecho en su integralidad, porque en sus manos, y queda demostrado cuánto daño puede hacer, está la aplicación de la justicia. Si ella desconoce sobre la justicia, imagínese usted cuán grave puede significar que la señora Diana Salazar actúe en desconocimiento de la ley, y todo porque le regalaron el cargo. No le dieron de la manera adecuada, llegó de forma ilegítima, para que soporte hasta las burlas de una secretaria de la Corte de Justicia, no se diga de los jueces, de los magistrados, de los funcionarios públicos, de los acusados y hasta de sus propios compañeros de la Fiscalía. No puede desconocer Diana Salazar. Doctor, el blindaje no solo viene de la actual Corte, ¿no?, sino también de los grandes medios. Todo lo que hemos visto, estos audios que se han filtrado el día viernes o jueves de la semana pasada, se filtró otro audio, pero todos han hecho un mutis. Todos están calladitos. Hay un blindaje de proteger a la fiscal, proteger a la Corte Constitucional, todo lo que sea del Trujillato. A ver, Jaime, yo no les pondría a los medios en condición de blindaje, sino más bien de complicidad y cuasi autoría de todo este conflicto en el que le tienen sometido al país. Desde el 4 de febrero del 2018, tras la consulta del 7BCC, un grupo delictivo se tomó por asalto el poder junto a Lenín Moreno. Ese grupo delictivo es el anticorreísmo Ampón, que tenía como cómplice y encubridor a un grado de la prensa rastrera, que llegaron con la sola intención de destruir al correísmo, sin importar las consecuencias. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? La destrucción de la institucionalidad del Ecuador. Vea lo que tenemos en este momento
como resultante de la acción o el pestilente legado de Julio César Trujillo. Y cuando hablo de pestilente me refiero a ese tufillo, a ese olor a corrupción que dejó Julio César Trujillo como legado. Corrupción es elegir mal a los funcionarios, corrupción es el tráfico de influencias, corrupción es la justicia selectiva, corrupción es el procedimiento indebido, corrupción es el desempeño del cargo sin estar capacitado para ello. Ese es el pestilente legado de Trujillo. ¿Y qué tenemos? Corte Constitucional mal elegida, fiscal ilegítimamente elegida. No tenemos defensor público, no tenemos defensor del pueblo. Están encargados. No tenemos contralor, está encargado. No tenemos superintendente de bancos, está cuestionada. El Consejo Nacional Electoral está postergado en sus funciones. Las otras funciones del Estado tienen que soportar una alta carga que señala que los organismos de control no están institucionalmente legales en el Ecuador. Eso es lo que deja haciendo Trujillo, pero dejan haciendo daño. El anticorreísmo ampón que se tomó el poder por asalto, que contó con la complicidad de una clase política y un grupo de personas que se prestaron para ello. ¿Con qué objeto? Destruirle al Ecuador. Para ellos era destruir al correísmo, pero en el fondo fue destruir al Ecuador por haber metido las manos en la justicia. Vean todo el conflicto que tenemos ahora, que hasta los delincuentes temen más a la acción de su propia gente, a su propio esquema de justicia, que a la justicia ordinaria del Ecuador. O sea, perdónenme, pero este tipo de conflictos son herencia de lo que nos dejaron como legado. Y a eso le blindaron. El blindaje a Trujillo es el saco del ladrón en donde guarda sus propios robos. Ese es el blindaje y eso es lo que nos ha hecho tanto daño. Yo le decía a Jaime que hablar de la fiscal Diana Salazar es hablar de un proceso muy difícil en la historia ecuatoriana, porque ella, respondiendo a otra agenda, no sé si de ella mismo, yo dudo, optó por la persecución a Correa, al correísmo y a distintas personas, obedeciendo consignas que terminaron por hacerle daño a ella misma. Hay casos en los que intervino y hay casos en los que se ha negado a intervenir. De entre otros, por ejemplo, ¿por qué no interviene en el acto de la señora Cynthia Viteri de haberse tomado una pista del aeropuerto en pleno inicio de la pandemia, atentando contra las normas de la aviación internacional? ¿Por qué no interviene en el caso de los 30.000 muertos por la pandemia? ¿Por qué ha dejado de lado la denuncia de los delitos de lesa humanidad cometidos en el gobierno de Lenín Moreno? ¿Por qué dividió el caso Sobornos o Bochornos entre 2007-2012 y dejó de lado el 2012-2017? O el caso Lucas Manjano, porque hay involucrados en ello poderosos medios y empresarios que contribuían en la campaña en esos días. ¿Por qué la doctora Diana Salazar no sigue, por ejemplo, el caso de Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, al que le llegó hasta invadir su casa y ahí quedó? ¿Por qué no siguen con la investigación de las medicinas en tiempos de la pandemia? El asesinato del agente israelí. ¿Por qué
en el caso sobornos se llega al extremo del influjo psíquico, que es una burla a nivel internacional, y provoca toda una crisis y un conflicto político en el que ella se mete, y de la cual con el paso de los días le van saliendo audios como el revelado la semana pasada del señor Saquicela, que evidencia el desconocimiento de la señora Diana Salazar sobre el derecho penal, porque ella tenía que haber dictado debía haber solicitado una orden de detención, pero como cambiaron la figura del delito, debiera haber anulado esa y proceder a solicitar otra. Y le meten un lío a la siempre sonriente jueza Daniela Camacho, a la que le tocaron todos los casos en contra del correísmo. Y tenemos el caso de Freddy Carrión, que es el más evidente, pues. La persecución de manera tan grotesca en contra de Freddy Carrión no puede ser más oprobiosa para el Ecuador, para el derecho. Se inventaron una causa en la cual primero hay una falsa acusación, hay una intervención nula de la Fiscalía. Le citaron a Freddy Carrión cuando estaba inconsciente. Así de claro el asunto. Doctor, y hasta de por medio, perdóneme Jaime, y hay hasta de por medio una figura de $47,000 en la casa de un ex ministro de Lenín Moreno, con el cual ella ha protegido. Porque hasta este momento del tema, perdonen, no se conoce nada, y sí creo que la Fiscalía puede hacer algo, ¿no? Me decía Jaime, perdón. ¿Cómo puede dormir tranquila una persona que ha hecho todas esas maldades? ¿Cómo puede estar en paz? Es que no son maldades. Es que no son maldades y no es cuestión de conciencia, pues. Ya es ética. Es dimensión de vida, pero por favor, vean lo que equivale a elegir a una funcionaria sin la capacidad intelectual suficiente, sin un nivel legítimo para el ejercicio del cargo, a la cual se le puede manipular fácilmente para perseguir a sus enemigos. Yo siempre he creído que la doctora Diana Salazar responde a una agenda con la cual el objetivo era destruir al correísmo y terminó destruyendo al Ecuador. Doctor, eso quiere decir que ella no toma las decisiones, sino otras personas son las que están detrás de ella. ¿Podría ser así? Pero es que, Jaime, si ella tomase ciertas decisiones, creo que debería tener la capacidad de defenderlas, pues. Pero a legua se nota que la doctora Diana Salazar no puede defender muchas de sus acciones legales porque no tiene el sustento jurídico. Lo dicho por esa secretaria, el doctor Iván Saquicela, es evidente, es real. Ella llegó al cargo sin el conocimiento suficiente, y perdóneme, lo digo ahora ya con algo de conocimiento del derecho. Si usted no tiene bases, principios y un nivel intelectual apropiado desde el principio para estudiar y ejercer el derecho, con el paso de los días es una deuda que usted va a tener que pagar en forma muy cara. Porque el derecho es progresivo y porque el nivel intelectual cada vez es superior. Si usted falla desde el principio, al final usted va a pagar las consecuencias más nefastas que se puede imaginar. Y eso es lo que le está pasando a la doctora Diana Salazar. Es decir, y ahí hablemos de capacidad intelectual. El escándalo del plagio fue denunciado por su propia gente, pues. Los detalles que se conocen entre funcionarios de la función judicial que trabajaron con la doctora Diana Salazar siempre hablaron del tema de su tesis. Andrés Páez fue uno de los primeros que denunció el plagio, ¿no? Pero él lo denuncia cuando se da ya el proceso de
de selección de fiscal. Lamentablemente, para la doctora Diana Salazar, por la forma como se gradúa, con una tesis cuestionada, ya le originó un problema entre sus propios compañeros. Hasta por la nota que obtiene. Qué ironía, pero años más tarde, por la forma como le eligen fiscal y por la nota que obtiene, mantiene los conflictos que tiene. En eso, yo lamento mucho tener que decirlo, o sea, qué triste papel juega la Universidad Central al no poder justificar por qué calificó de impericia lo ocurrido con la doctora Diana Salazar. Ni siquiera pueden mostrar el debate interno. Hasta ahora no le quieren entregar a Acción Jurídica Popular el contenido de las grabaciones del debate. ¿Cómo hicieron el informe? Mientras que una veeduría a nivel internacional, para que vean para lo que sirven las veedurías, le demuestra párrafo por párrafo a la tesis de la doctora Diana Salazar que hubo plagio, alteración de textos, copia y una serie de elementos irregulares más que generan un conflicto muy serio. Entonces, el nombramiento de Diana Salazar en medio de estas acusaciones de plagio es lo que está blindando ahora la Corte Constitucional y lo ha hecho desde los días de Trujillo. Tanto que ese blindaje le da la capacidad a la señora Diana Salazar de ir a reclamar a la Corte Constitucional que destituyan a aquel que se atreve a cuestionarle, sea por sus acciones jurídicas o sea por su conocimiento y el plagio al que le ha sometido al país con su tesis, porque le está obligando al país a que le acepte que su tesis no puede ser topada porque fue blindada por Trujillo. Y su intervención ayer ante la Corte Constitucional es una prueba puntual de lo que ella se siente prevalida. Se siente prevalida de un acto ilegal que cometió la Corte Constitucional. Nadie puede ser beneficiario de su propio dolo. El blindaje de Trujillo se convierte en el saco donde el ladrón guarda sus peores robos. Frase como para titular. Créanme, todo esto que estamos soportando, todo ese espectáculo de ayer en la Corte Constitucional, es para defender a la doctora Diana Salazar, a la cual no hay cómo toparle, a la cual no hay cómo exigirle respuestas ni responsabilidades. Yo realicé este pasado fin de semana, querido Jaime, y el público lo ha conocido desde el sábado, una entrevista al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Wilman Terán. Yo le insisto y le pregunto si ellos pueden controlar a Diana Salazar, y me dice que sí. Y que los espacios, las instancias pertinentes de la Judicatura están investigando el comportamiento de Diana Salazar. Pero ¿qué tenemos a contraparte? Y Wilman Terán tiene razón cuando dice, yo convoqué para conocer al menos el tema del plagio. Yo hice observaciones cuando Acción Jurídica Popular me demandó lo del plagio. Pero el resto de los vocales no me dieron quórum. Y eso es cierto. Y el tema se quedó ahí. Pero, insisto, por Constitución de la República, todo funcionario público es responsable de sus actos. Y eso tiene que ser revisado en el caso de la doctora Diana Salazar. Y la Corte Constitucional no puede oponerse. Para defender a Diana Salazar no puede oponerse, no. Primero, porque es obligatorio que el propio Estado analice y enfrente la responsabilidad de sus funcionarios públicos. Y luego porque, y este es algo importante, Jaime, la Constitución de la República, en el artículo 61, nos concede a los ciudadanos
nos otorga el derecho de participación. Y tenemos derecho, todos los ciudadanos, a participar de las decisiones que se adopten en el Estado en asuntos de importancia, en intervenir en el debate de las normas y formulación de las leyes. Y tenemos derecho a fiscalizar a los servidores públicos. Cuando una ciudadana, la ciudadana de apellido Moreira, pide conformar una veeduría, está pidiendo eso, la fiscalización desde la ciudadanía, de los actos cometidos desde Trujillo a la fecha, de los cuales los funcionarios públicos tienen la responsabilidad, incluida Diana Salazar, incluida la Corte Constitucional, incluidos todos los demás. ¿Y qué ocurre? Le niegan ese derecho de participación. No, ella no puede pedir. Y ustedes no pueden conformar una veeduría. Y ustedes no pueden fiscalizar. ¿Con qué derecho la Corte Constitucional le niega al ciudadano el derecho de participación? Claro, algo esconden, pues. Si no Nadie nada, puede no ser beneficiario de de su propio dolo. Pues es que, Jaime, ellos fueron elegidos ilegalmente. Ellos fueron elegidos de manera inmoral e ilegítima. Atentaron contra la moral de la República. ¿Y por qué les critico? Porque ellos no son juristas que desconozcan el derecho. No, señor. Ellos saben del derecho. Y saben que hicieron mal. Y saben que fueron elegidos ilegítimamente. Y lo que ahora quieren hacer con el blindaje es impedir que se les fiscalice y se analice su comportamiento, pues. No puede ser que el blindaje a Trujillo siga mandando todavía en el Ecuador, pese a todas las ilegalidades, inmoralidades e irregularidades, abusos y atropellos que cometió Trujillo. El blindaje a Trujillo es el saco del ladrón para ocultar sus peores robos. Eso es lo que hicieron con el blindaje. Y terminan con un país desinstitucionalizado, afectado, y que no puede continuar viviendo así, pues. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias a futuro de todo esto que estamos viendo, doctor? Las peores. A ver, en este momento, por los titulares de Teleamazonas y Ecuavisa, la Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de destituir a los funcionarios, a los dignatarios elegidos para el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos sentencian ya, fiscales y jueces. Pero vea, Jaime, solo póngale en una proporción. Mientras estamos cuestionando cómo se eligió una corte de manera ilegal, indebida, y tenemos un grupo de jueces que están en el cargo porque les regaló Julio César Trujillo de manera oprobiosa, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana fueron elegidos democráticamente. Pues. Ellos sí fueron elegidos legalmente. Pues. ¿Cómo es posible que los ilegales, los ilegítimos, los inmorales, destituyan a los que son legalmente electos? Porque osaron dar paso a una veeduría que fiscalice los actos y que del blindaje de Trujillo. Y que lo ordena un juez, es decir, a ver, aquí atropellemos la Constitución de la peor manera. ¿Y quién lo hace? El Consejo de Participación Ciudadana, que le está arrebatando a los ciudadanos, nos está quitando el derecho de participación. Una veeduría es un acto de participación, es un acto de fiscalización de los ciudadanos al poder público. Como dice el doctor Falconi, aquí falta solo que llueva para arriba. Con todo lo que vemos, doctor. No, o sea, no, pero es que no nos debemos acostumbrar a esto como que es normal. No lo es.
No lo es No normal. normalicemos esto porque no lo es. No lo No es. podemos aceptar que esto sea un comportamiento adecuado porque, por ejemplo, ¿por qué le hemos tolerado tanto a la Corte que les regaló Trujillo? Hay una declaración que a mí se me Están extravió en el... santificando Perdón, todo. disculpe Jaime, disculpe Jaime. Hay una declaración que a mí se me extravió en un computador que tenía que lamentablemente se alteró, o sea, se dañó. En ella yo tenía, y debe estar en el internet, lo tengo que buscar, una declaración del ex juez constitucional Ramiro Ávila Santamaría, que contaba a los primeros días de haber sido elegido de manera indebida con una nota de 14 sobre 20, que él le pidió, cuando ya se estaban repartiendo los cargos y le dijeron que te toca, cuando el anticorreísmo Ampón repartía todos los cargos en los días de Moreno, él pidió ir a la Corte Constitucional. Él pidió. O sea, era a pedido, a la medida. Esa es la Corte Constitucional que tenemos. Lamento que en ella estén personas a las que yo les tengo mucho respeto, ¿eh? Porque como abogados en algunos casos son brillantes. Pero ellos se prestaron para las trafacías de Trujillo, para la banda de los gallo hervidos y para el anticorreísmo Ampón. Ellos. Esa es su culpa. ¿Y eso lo vamos a normalizar? No. Estén seguros que llegará un momento en que pediremos el juzgamiento debido. Y ya lo digo como ciudadano, no como persona enterada del derecho por haber estudiado el mismo, no. Estoy hablando como ciudadano. En aplicación exacta y real del derecho constitucional. No tienen por qué arrebatarnos el artículo 61 de la Constitución de la República que permite que los ciudadanos, en nuestro derecho de participación, fiscalicemos los actos públicos y especialmente de la Corte del Blindaje. El blindaje de Trujillo es el saco donde el ladrón mete sus peores robos. Eso es lo que ha hecho la Corte Constitucional. Doctor, todo lo que estamos viendo en este momento con los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que parece ser que los van a destituir, ¿cuál es el interés? ¿La elección del contralor, de autoridades que están en proceso de elección? ¿Para que sigan los mismos? A ver, aquí hay un proceso por una concepción ideológica que es en la que le han metido al Ecuador. No se olviden que apenas llega Lenín Moreno, le traiciona a la Revolución Ciudadana con el objeto de imponer una visión de corte neoliberal que le facilite el camino de ingreso al poder de Guillermo Lasso, que estaba peleando ya 10 años por la participación en el poder. Y se impone esa visión neoliberal que reduce el tamaño del Estado. Pero el plan del anticorreísmo Ampón, que era destruir todo lo que hizo Correa, incluía también esa visión de corte libertario en la que no debe existir el control del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Con la llegada de Guillermo Lasso llega una visión que manda y ordena la destrucción del Estado. No puede haber el Estado. Para el grupo libertario, que le rodea con mucha incidencia al señor Guillermo Lasso, el Estado cuasi debe desaparecer, si no eliminarse en todos sus controles. Y entonces, lo que tenemos en este momento es precisamente un Estado debilitado y semidestruido como resultante de esa visión. Es decir, el Estado no puede continuar. Y por eso no tenemos funcionarios de control del Estado, pero les repito, no tenemos contralor,
No tenemos superintendente de bancos, no tenemos defensor del pueblo, no tenemos defensor público, no tenemos Consejo Nacional Electoral. Tenemos una serie de personajes encargados. No se ha elegido sus cargos. El Consejo de la Judicatura se disputa entre encargados. Tuvimos hasta encargos en ese sentido. Y eso, fíjense que hasta presidente de la República tenemos encargado, porque con la muerte cruzada el presidente prácticamente se anuló del cargo. Y lo que tendremos a elegir será un presidente en transición para completar el periodo que teníamos para 4 años para el mandatario Guillermo Lasso elegido en las urnas. Entonces, ese es el grave legado de Trujillo, al que ahora está tratando de, con un blindaje ilegal, inmoral, porque el blindaje es ilegal en vista de que no se puede eliminar la orden constitucional que manda que el funcionario público es responsable de sus actos, tiene responsabilidades, pero es lo que le está blindando el Consejo, la Corte Constitucional, para impedir que se exija el cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios. No se puede tener país de esa manera. No se puede tener país de esa manera. Terrible, todo lo que estamos viviendo. Doctor, mire, la última del presidente Guillermo Lasso, me la pasan recién. Dice, una buena noticia para el Ecuador. Aquí está en pantalla. La transnacional McDonald's tiene interés de invertir en nuestro país 36 millones de dólares que pudieran crear más de 1.200 empleos directos. Esta sería la inversión más grande que haría la empresa en los últimos 35 años. Esta noticia me dio Marlene Fernández, directora de Asuntos Corporativos para Latinoamérica de McDonald's. Esta es la última que nos manda el presidente de la República. Aparte de haber dado un discurso repetido, ¿no? A ver, siempre la inversión extranjera es el pretexto para andar allanándonos como naciones. Esto le pasa a América Latina. Andar allanándonos como naciones en proporción a... Tenemos que aflojar las leyes, tenemos que aflojar los controles, tenemos que aflojar las condiciones salariales y demás para que venga la inversión extranjera. Si McDonald's ha decidido invertir en el Ecuador, qué bien, pero que sea con las siguientes condiciones. En estricta aplicación de las leyes, en estricto respeto a los derechos y en una función de promoción de el empleo, de promoción de una responsabilidad social. Si quieren venir, que vengan, pero que vengan a cumplir con las leyes y las normas y a pagar los impuestos. No sé si esas condiciones le habrá ofrecido el señor Guillermo Lasso. Lo lamentable para el señor Lasso es que él no disfrutará de esa inversión de McDonald's. Ya se va. Le faltan pocos días ya. Pero está actuando como que para él viene esa inversión. Eso es lo lamentable de todo. Pero él se olvidó pues de lo que ofreció en campaña, 30.000 millones de dólares que iba a traer de los que estaban en paraísos fiscales. Ay, ay, ay. Es que yo más bien, yo no solo le culpo a Guillermo Lasso. Yo no le culpo a Guillermo Lasso solamente a él, única irresponsabilidad de él, no. No me diga que los votantes no fueron advertidos, Jaime. ¿Por qué frente al fracaso de Guillermo Lasso sus votantes no se hacen también responsables? Porque esto se les advirtió. Porque entre la estupidez de Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Montoya, del Andrés no mientas otra vez,
con el que le pusieron a repetir a Guillermo Lasso y tenían hasta carteles preparados en una campaña infame, este par de individuos descalificados, por cierto. Descalificados para mí, no. Yo para el país siempre respeto qué opinión puedan tener sobre que el país tenga su propia opinión. La mía es de la peor frente a este par de individuos. Pero ellos fueron los que le pusieron el chip en la cabeza de Guillermo Lasso, que lo repitió durante toda la participación en el debate. Y no contestó a una pregunta vital que le haría Andrés Arauz. ¿El país o la banca? Ya están viendo las consecuencias. Entre dejarse llevar por una estupidez a una pregunta seria, yo sí considero que el votante de Guillermo Lasso tiene que hacerse responsable de lo que hizo con su voto y lo que tenemos ahora como país. Fueron ustedes los que le llevaron a él al poder. Fueron ustedes. Tienen que hacerse responsables. Doctor, quiero agradecerle a Mary Ecuador, gracias por un aporte que nos hace. Y Aura Saludos, Mary. Goyeneche también nos hizo un aporte en el canal Gracias, Alterno. Laura. Gracias a toda la gente que nos apoya. No se olviden de poner los likes, siempre pido los likes. No, a ver, todo el mundo a ponerle like a Jaime y a Ecuador en directo, sí, por favor, sí. No tiene cómo nos ayuda. Frente a Facebook, y perdón, en este caso a YouTube, son recomendaciones vitales. Ayuden a que este programa se difunda más. ¿Cómo? Su like. Poniendo el me gusta o like. Como quieran. Doctor, ya en la recta final de este diálogo, me gustaría hablar un poquito de la campaña política. ¿Podemos hablar? Unos minutitos. Sí. ¿Sí tiene tiempo? ¿Cómo? En medio de las tragedias que vivimos. Sí. ¿Cómo ve la cosa, doctor? ¿Será que el debate define quién será el próximo presidente o presidenta? Yo no diría que el debate, Jaime. No. ¿Puedo ser duro? A ver, doctor. Yo no confío en el votante ecuatoriano. Muy claro. Eligen autoridades a la buena de Dios. Nunca leen sus planes de gobierno. Nunca acceden a sus puntos principales de campaña. Jamás cuestionan sus ofrecimientos. No me digan que no hay medios. Las redes sociales en este momento pueden ser el espacio vital para discutir sobre lo que están ofreciendo la señora Luisa González y el señor Daniel Noboa. No participan de ese debate que en estos momentos se da sobre las barbaridades que está diciendo la señora Verónica Abad ante los conceptos distinguidos y respetables de Andrés Arauz, como candidatos a vicepresidentes los dos, ¿no? No, de eso nada que ver. En este momento la votación en el Ecuador está dividida no por el señor Daniel Noboa. Créanme que importa poco, ¿eh? Y preocupa que importe poco, porque si nos vuelven a imponer el modelo neoliberal, la vamos a sufrir más duro de lo que estamos pasando ahora. Me da la impresión de que el votante no incluye eso. Doctora, aunque... ¿Sabe lo que incluye? Pero permítame, Jaime. No, lo que ocurre es que el votante está esperando el show, el espectáculo. Y cuando dicen que se va a definir en el debate, yo le diría con toda la dureza por lo que ocurrió con Guillermo Lasso, que está esperando el morbo del debate, no el debate. Ahí no habrá contenidos. El votante ecuatoriano desprecia los contenidos y aprecia bastante el morbo.
Por eso votaron por los zapatitos rojos y el Andrés no mientas otra vez. Por eso. Entonces ahora, yo le digo, a ver, le dije que iba a ser duro. Y soy crítico con el votante ecuatoriano por las experiencias que yo he vivido en mis 44 años como periodista en la vida pública de este país. Yo nunca he visto una definición por plan de gobierno, por postura ideológica o por propuesta concreta de conducción del país. No. Los peores errores que se han cometido en términos de votantes han sido por el morbo con el que se ha manejado, por el espectáculo que han dado. El debate Febres Cordero Borja era, míreme a la cara, pues. Ese era Febres Cordero. Y vean el gobierno desastroso que tuvimos. Míreme a la cara. La campaña con Bucarán y Borja no pudo haber sido más violenta y desagradable. En donde se discutía cuánto calzaba. Eso fue en 1998, ¿no? 1988. Ese tipo de expresiones. O sea, a ver, y en estos debates yo no encontré una respuesta adecuada a lo que se supone el votante necesita. Quizás anteriormente, por lo menos había un intento de debate ideológico entre la izquierda y la derecha. Pero en este momento, en una sociedad tan difusa, tan perdida, tan de redes sociales, ¿usted cree que importa el debate? Usted va a apreciar, usted va a apreciar a los 5 minutos de terminado el debate una discusión ideológica entre los votantes diciendo este punto es trascendente. No, si para ellos lo más importante es no tener ideología. No solo no tener ideología, sino que no sirva para nada tener ideología. Y resultante de ello, esos gobernantes que hemos tenido sin ideología. Eso ya es cuestionable. Cuando un político dice eso, dice mucho. Que no es de izquierda, más de derecha, más de centro. Pero vea, Jaime, estoy acostumbrado a quedarme solo en mis planteamientos. Mi planteamiento de cuestionar al votante y el morbo electoral, es solo mío. No le tengo aprecio a la actitud del votante en este momento. No toman en cuenta el esfuerzo que se hace por un plan de gobierno o el reclamo por un futuro del país de manera planificada y no improvisada. No. Aquí importa qué show me va a dar y el morbo electoral. Así no se define un país, Jaime. Es verdad. Esperemos que recapaciten. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil. Lamentablemente los jóvenes están en otro patín. No, cuidado, no. Yo ahí sí voy a ser franco. No les culpen solo a los jóvenes. A todos. Gente vieja que ha votado por Febres Cordero, por Durán Ballén, por Abdalá, por Maguad. No es gente joven. Es gente que va a enfrentar ahora una nueva votación por Guillermo Lasso. No solo son los jóvenes, probablemente los jóvenes, su gran culpa es estar metidos en un mundo en donde hay que ser ignorante ilustrado. Hay tanta información, tanta, muchísima, que difícilmente les voy escogiendo algo en ese sentido. Pero el votante medio, en edad media me refiero entre los 30 y los 50, es gente que ha participado en procesos anteriores y ha tenido el mismo comportamiento ignorante. Insisto, no quiero ofenderles, pero sí voy a ser duro. Yo no creo en el votante que lo único que espera es el morbo electoral, el show, para tratar de justificar su voto. Por eso les he pedido, háganse responsables de su voto.
porque la tragedia empezó con la decisión de ustedes en el momento en que votaron por el morbo electoral. Así es. Ahí empezó todo lo malo. Doctor, déjeme agradecerle a Mary Ecuador que nos hizo un aporte, a Omar Novoa también, un fiel amigo de esta casa y amigo suyo. Omar, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Narcisa Andrade también, que nos hizo un aporte. Gracias a toda la gente y no se olviden seguir poniendo los likes. Doctor, lo que piensa Daniel Noboa y la candidata Verónica Abad, ellos hablan de privatizaciones. Verónica Abad dice que la seguridad social hay que privatizarla, la salud, la educación. ¿Esos son laxus o es en realidad lo que quieren hacer con el país? Yo poní en un editorial hace unos días atrás la fábula de el alacrán y la rana. Llegaron un día el alacrán y la rana, ¿no?, al borde de un río crecido. Y entonces el alacrán le dijo a la rana que le ayude a pasar el río, porque él no podría nadar, pero la rana sí, y de un salto a otro, de piedra en piedra, podía llegar fácilmente a la otra orilla, aparte que podía nadar. Y le dijo la rana: no, porque me vas a picar, y ahí me matas. Y le dijo: no puede ser eso, porque si yo te pico y te mato, nos morimos los dos. Me hundo. Aceptó la rana. Y en medio de lo que iba el cruce del río, el alacrán le picó a la rana. Y cuando la rana, sintiendo los efectos del veneno, le regresó a ver y le preguntó: ¿por qué lo hiciste?, le dijo: es mi naturaleza, no pude contra ella. Yo creo que no son lapsus. Es la naturaleza con la que la señora Verónica Abad y el señor Daniel Noboa han sido formados. Ellos han sido formados con ese concepto de que el Estado no vale y que solo sirve el sector privado. Para algunos ecuatorianos, no somos muchos, creemos que el Estado debe tener un papel fundamental y que debe abastecerle de derechos al ciudadano, y que el empresariado tiene la obligación de cumplir responsablemente con su país, pagando sus impuestos, cumpliendo las leyes, respetando el entorno social. Para ellos, quién sabe, por lo que han dicho, no es ese precisamente el papel que quieren asignarle al empresariado, sino el de conducir con beneficio de su empresa privada todos los derechos que se tienen desde el Estado. No se extrañe lo que le voy a decir, Jaime. ¿Por qué mucha gente comparte ese criterio? Es por el concepto social que se tiene respecto a la riqueza y al dinero. Ser empresario implica esa riqueza y ese dinero, aunque sea explotándole al otro. Y entonces yo digo con dureza, igual, para mucha gente lo privado es lo que tiene que imperar, y para mucha gente no ven mal que un empresario llegue al poder. Muchos hasta llegan al extremo de decir que el Ecuador debe ser manejado como una empresa. Yo he escuchado ese tipo de expresiones y ¿cómo le explica a esa gente que no se debe privatizar? Que los derechos sociales deben ser cumplidos por el Estado: educación, salud, vivienda, seguridad, infraestructura, beneficios sociales, seguridad social. Para ellos no. Y para alguna parte del país tampoco. Entonces, piense usted que por esa razón, lo que ellos dicen, no creo que sea lapsus. Yo creo que es muy en serio y les sale naturalmente. Y si llegan al poder lo harán. Estén seguros de eso. Pobre país. Si llegan al poder lo harán. No es pobre país, sino más bien clamemos porque la gente, exacto, o sea, háganse responsables de su voto. Verán lo que van a elegir. El señor Noboa y la señora Abad no le están engañando
Cuando le dicen, queremos privatizar, te queremos quitar educación, te queremos quitar salud, no vamos a respetar a las mujeres, no se va a respetar los derechos sociales, les están diciendo, verán, no me vendrán después a decir que no lo sabía. Ciudadano, hazte responsable de tu voto. Doctor, quiero agradecerle. De verdad que ha sido muy interesante esta conversación. Siempre es grato conversar con usted y se aprende con usted. Nuestra audiencia también está muy pendiente de todo su análisis que ha hecho el día de hoy aquí con nosotros. Siempre me hubiera gustado leer algunos de los comentarios que se ponen en el chat, en vivo, en los espacios. Luego los leo, yo siempre los leo. Hay 2.200 personas conectadas. En este momento. No, vamos, yo soy el agradecido, aunque algunos me cuestionen, pero está bien. Y como digo, me gusta leer los comentarios de las personas. Es una forma de cumplir con uno de los mandatos de la comunicación, que es la comunicación de retorno, ¿no? Y primero agradecerle a usted, como siempre, Jaime, y luego pedirle el permiso respectivo, autorícenos ante YouTube, de poder transmitir esta entrevista también ante la plataforma de Ecuador Inmediato, también para nuestros oyentes a que disfruten de este diálogo. Gracias, doctor. Un abrazo. A usted, Jaime, a todo el público, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felicidades, Ecuador. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz. En el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo, el día de hoy hemos hecho un análisis de toda la coyuntura que vive el Ecuador.